¿Será que usted pueda decir en esta noche, yo soy un profeta? Oscar Picado de Jinotega dice, yo soy un profeta. Necesitamos que usted diga, yo soy un profeta. Muchas veces las personas le dicen a alguien, tú eres un tonto, y la gente se la termina creyendo. Tú eres un burro y la gente se lo termina creyendo. Y yo vengo a decirte en esta noche que declares una palabra de bendición a tu vida y te declares tú mismo que eres un profeta. La Escritura nos dice, Hebreos capítulo 11, versículo 36 y versículo 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Hoy en día, cuando un hombre de Dios recibe una palabra, tiene que darla a como es. Pero el problema es que hoy nos hemos confundido y creemos que todos son profetas, pero no todos tienen no todos tienen la comunión con Dios, no todos tienen esa intimidad con Dios. Para que una persona, tú eres un profeta, pero para que tú puedas desarrollar el llamado que tú tienes, usted lo primero que tiene que hacer es tener una intimidad con Dios. Los profetas tienen que tener una comunión con el Altísimo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios traiga la palabra del cielo, te la revele a ti y tú puedas dársela al pueblo. El problema es que hoy en día hay dos tipos de profeta: el profeta de verdad y el profeta de mentira. Una vez más, hay dos tipos de profeta: el profeta que se vende y el profeta que es recto y por nada ni por nada en este mundo se doblega. Y en aquel entonces miramos dos tipos de profetas. Habían profetas malos, habían profetas que lo que querían era el amor al dinero, la vanidad, la jactancia. Y estas personas se vendían ante los reyes, se vendían ante los príncipes en aquel entonces. Pero había un remanente que esos nunca doblegaron su corazón. Y la Escritura dice que hubieron profetas que experimentaron vituperios, hubieron profetas que experimentaron azotes, hubieron profetas que estuvieron en la cárcel, hubieron profetas que fueron apedreados y fueron aserrados. El problema hoy en día que los ministros de Dios por cualquier cosa nos vamos, por cualquier cosa se venden. Hoy profetizamos y vivimos un evangelio Barbie. Hoy vivimos un evangelio acomodado. Hoy vivimos un evangelio suavecito. Hoy vivimos el evangelio, si tú me pagas, yo te digo lo que tú quieres escuchar. Por eso es que muchas personas caminan metiendo la cabeza por todos lados y solo lo que están esperando es que le diga, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar casa. Ahora déjese la siembra, ahora déjese el dinero. Pero la Biblia me dice en Ezequiel capítulo 13, versículo 3, así dice el Señor Dios: hay de vosotros profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. ¡Wow! Es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte. Hay de ustedes que se hacen llamar profetas, pero son necios, que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Pero este versículo que te voy a dar es aún más fuerte. La Biblia nos dice en Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no ha dicho nada. Hoy muchos usamos así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero quiero decirte que muchas veces Dios no ha dicho nada. Y nosotros, o la persona que juega al profeta haciendo lo incorrecto, vendiendo la palabra, prostituyendo el evangelio, hay una maldición que viene para esa vida de esa persona. Hay una maldición. Ahora, pero no todos los profetas se venden. Dice la Escritura en Primera de Reyes capítulo 13 que había en aquel entonces, en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 13 y versículo 15, habían tres personajes en esta historia. Uno era el rey Acab,
Uno era el rey Josafat y el otro era el profeta Micaías. El rey Acab era el rey de Israel, el rey Josafat era el rey de Judá. En ese entonces, este pueblo de Israel no tenía guerra. Hubieron 3 años y medio en los cuales no hubo guerra. Era raro, pero hubo paz por estos años. Pero un día, al rey Acab, que era un hombre que estaba endemoniado, este era un hombre que tenía el mismo diablo adentro. El rey Acab fue un hombre malvado, fue el hombre de Jezabel. Dice la escritura que un día él quiso ir a conquistar el pueblo de Asiria y quiso ir a conquistar la tierra. Pero todo rey tenía que recibir una palabra de parte de Dios para ir a la batalla. Pero como a él le dio ganas de ir a conquistar la tierra, él vino y consultó a sus 400 profetas. Oiga, a sus 400 profetas. Y llamaron a los 400 hombres y el rey Acab le dice a estos: ¿qué dice el Señor? Tengo que ir a conquistar la tierra. Pero como estos 400 mentirosos, estos 400 sinvergüenza estaban vendidos y no predicaban la palabra y no profetizaban la verdad, la Biblia nos enseña que ellos se dejaban llevar y se dejaban seducir por lo que el rey Acab decía. Entonces vinieron y ellos dijeron: rey Acab, así dice el Señor, que vayas y conquistes la tierra, que vayas y pelees porque Él te va a dar la victoria. Pero como siempre digo, cuando alguien se quiere ir al mundo, no se va solo, siempre se quiere llevar a otro que esté en la iglesia. Cuando alguien quiere hacer lo malo, no quiere beberse la botella de licor él solo, siempre quiere llevarse en la balastra a otro. Entonces el rey Acab fue y buscó al rey Josafat y le dijo: ¿sabes qué? Necesito que me acompañes a la guerra, necesito que me acompañes a la batalla, porque Dios dijo que vamos a conquistar el territorio y yo quiero que estés conmigo en esta batalla y que juntos podamos triunfar por la victoria que Dios nos va a dar. Cuando Josafat llega al territorio donde se encuentra el rey Acab, mira que están todos los 400 profetas que tenía comprado el rey Acab. Y le dice Josafat: ¿no habrá otro profeta por ahí que venga y dé la palabra? Y el rey Acab le dijo: pero si aquí tengo 400. Pero Josafat era un poquito más espiritual que Acab y le vuelve a decir: sería bueno que consigamos y preguntemos por otro profeta. Y dice el rey Acab en ese momento: sí hay uno, hay un profeta, pero cada vez que yo lo mando a llamar, él me dice lo contrario, me dice lo que yo no quiero escuchar y solo me vive amonestando. Por lo tanto, yo no creo en ese profeta. Y le dice Josafat: sería bueno que lo vayan a traer. Lo mandaron a traer. Uno de los 400 profetas fue un servidor de Acab y llegó a buscar a Micaías. Micaías era un profeta de verdad, era un profeta que se mantenía en la montaña orando y buscando el rostro de su Señor. Cuando llegan y le dicen: Micaías, el rey Acab va a ir a pelear, va a ir a conquistar una tierra. Los 400 profetas dijeron que vayan y que conquiste. Así que tú tienes que decir lo mismo, Micaías. Me encanta la palabra de este profeta de Dios cuando viene y dice: ¿sabes qué? Yo no voy a hablar lo que quiera Acab. Yo voy a hablar lo que Dios, lo que Jehová ponga en mi boca. Eso voy a decir. Y eso es lo que tenemos que decir hoy en día a los hombres de Dios. Nosotros tenemos que predicar la santidad. Nosotros tenemos que predicar el arrepentimiento. Nosotros tenemos que predicar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Nosotros no tenemos que engolosinarnos, no tenemos que amontonar riqueza para nuestro bienestar, no tenemos que hacer minas de oro en esta tierra, porque todo eso se va a acabar. Nosotros lo que tenemos que hacer es tesoros, pero en el cielo. La Biblia dice que cuando llegó Micaías y se presentó frente al rey Acab, este le preguntó: Micaías, ¿qué dice el Señor? ¿Tengo que ir a conquistar la tierra? Micaías, en tono burlesco, le dijo que no. Y le dice en ese momento a Acab: te lo dije, Josafat, este hombre siempre viene y me dice lo contrario. Entonces vino uno de los servidores, agarró al profeta Micaías y le dio una bofetada. El profeta Micaías le dijo: tú no verás lo que mis ojos verán el día de mañana. En pocas palabras le está diciendo al profeta mentiroso: tú no vas a vivir y no vas a contar lo que Dios va a hacer, porque mañana mismo el rey Acab va a morir en la batalla. Tomaron al rey Micaías, lo metieron a la cárcel y Josafat se fue con Acab a la batalla. Mas nunca se imaginaron que ese era el último día del rey Acab en esta tierra. Los asirios, los enemigos, mataron al rey Acab. ¿Sabes qué pasó? Los 400 profetas quedaron ridiculizados. Los 400 profetas quedaron
ante el pueblo de Israel como mentiroso, pero hubo un profeta llamado Micaías que tuvo que salir de la cárcel con la frente en alto y decir al pueblo: ese es el verdadero hombre de Dios. Hoy vengo a hablarle a esos verdaderos predicadores, hoy vengo a hablarle a esos verdaderos líderes, hoy vengo a hablarle en este momento a esas mujeres que sirven en la congregación y que no se dejan vender por nada, no se rinden al sistema de este mundo, no se rinden a las tentaciones que ofrece Satanás, mas sin embargo ellos siguen predicando la santidad, siguen predicando el amor de nuestro Señor Jesucristo. Le podrán dar mucho dinero, le podrán ofrecer todo lo que usted quiera para que usted venda su fe, pero si usted es un verdadero profeta, usted se va a mantener firme y recto delante de los ojos del Señor. La Biblia dice en Primera de Pedro que nosotros somos peregrinos en esta tierra, nosotros somos extranjeros en esta tierra. La palabra del Señor nos dice que somos una nación santa, un real sacerdocio, somos un pueblo adquirido por Dios, pero no vamos a vivir por la eternidad en esta tierra. Un día tú vas a morir, un día yo voy a morir. Profeta que me estás viendo, predicador que me estás viendo, ministro que me estás viendo, líder que me estás viendo, adorador que me estás viendo, un día usted va a morir y va a dar cuenta delante de Dios. Y dice la palabra del Señor en la carta de Filipenses que nos presentaremos delante de Dios para dar cuenta de lo bueno o lo malo que hicimos en la tierra. Si hiciste lo bueno, tendrás tu recompensa. Si hiciste lo malo, condenación vendrá para tu vida. Así que se tiene que levantar una generación de hombres que adoren a Dios. Se tiene que levantar una generación de profetas que digan: estoy dispuesto a servirte y estoy dispuesto a hablar, Señor, en tu nombre. Cuando tú digas que dé la palabra, la voy a decir. Y como dijo el apóstol Pablo en uno de los versículos que me encanta, en Gálatas capítulo 1 versículo 10: ¿por qué, dice Pablo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo Jesús. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo: prefiero agradar a Dios que antes que agradar a los hombres. Cuando Dios te dé una palabra, cuando Dios te dé una asignación, no tengas miedo. Habla la palabra, suelta la palabra, que Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. Y si tienes que morir aserrado, si tienes que morir apedreado, si tienes que morir en una cárcel por hablar las buenas nuevas de salvación, como dijo el apóstol Pablo: para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Los verdaderos hombres de Dios llevan la palabra, sufren vituperio, sufren crítica, pero eso no es nada con lo que sufrieron los hombres del Antiguo Testamento. Eso no es nada con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo quiero que se levante y diga: yo soy un profeta. Hoy quiero que levante y diga y ponga un comentario: yo soy un verdadero profeta y voy a predicar las buenas nuevas de salvación. Necesito que se levanten hombres y mujeres y hagan caso omiso a lo que dice el Señor cuando dijo: antes de irse al cielo, dijo Jesús, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Se va a levantar una generación de profetas en mi ciudad de Estelí. Se va a levantar una generación de predicadores en mi nación Nicaragua, que no se van a rendir, no se van a vender, no se van a dejar llevar por el carro, por último modelo, por la Prado, por la Hilux. No se van a dejar llevar por los centavos que te ofrezcan. Tú tienes que levantarte y hablar las buenas nuevas. Si la bendición viene de Dios, Él nunca va a añadir tristeza. Él siempre va a traer gozo a nuestras vidas. Necesito que ponga: soy un profeta de Dios. Necesito que escribas y diga: soy un predicador de verdad. Necesito que diga: voy para cosas grandes y maravillosas. Se va a acabar ese evangelio el que andan vendiendo en las calles. Se va a acabar ese evangelio que están destruyendo la vida de las personas. Hoy rompo con ese espíritu inmundo que ha tenido atado a miles de personas. En el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a adorar al Rey, vamos a alabar a Dios. Aleluya. Diga: yo soy un profeta.